siendo una cosa de intriga, negro, cine negro y además con muchas sombras, es casi, no sé, expresionismo alemán, esta música que es como de terror. Sí, llega a un punto, ¿verdad? Sí, Por la que reiteración. Ya. Sí, y además se interpreta, yo creo, que con diferentes instrumentos, si no me equivoco. Bueno, a ver, Guillermo Balmori, bienvenido. Hay 2 libros de estos para quedar con la suegra, con el suegro y con un botijo divinamente. El universo de Ed Wood, ¿sí? Para los más frikis, y luego para los clasicones, de los que siguen los Cowboys de Medianoche, pues por ejemplo, El tercer hombre. Y ha cumplido 75 años. Fíjate. Bueno, Ed Wood cumpliría 100 años, hoy es 9, ¿o qué día es hoy? Hoy es 9. Mañana hubiese cumplido 100 años. Y el tercer hombre ha cumplido 75 años ya. Pues se conserva muy bien. En el libro que hicisteis con los Cowboys, era una de las películas más mencionadas. Sí, sale es la película favorita de mucha gente, o de las favoritas de mucha gente. De las que recuerda siempre, y es la música. Sí, la música es, fíjate, a Selznick le decía un poco lo que has dicho tú, me resulta un poco reiterativa decía en la película, pero sí que es verdad que está producida por Selznick, el productor del viento se llevó, y Alexander Korda, que era un productor inglés, aunque la película es inglesa, y dicen que es la mejor película inglesa de la historia. Está declarada así, yo no sé si esto estará de acuerdo mucha gente, hay muchas películas buenas inglesas. No envejece mal, yo además la he estado viendo el fin de semana. No envejece mal. Bueno, que bien te lo preparas. Sí, no, bueno, yo creo que la había visto hacía muchísimo tiempo y no me había llamado la atención como ahora, he de reconocerlo. A mí me ha gustado después, pero ya porque está el paladar estragado y tal y cual. Y porque hay algo enigmático en esa música. Hombre, totalmente. Sobre todo sabiendo que es lo que cítara, creo, sí. ¿Y por qué es redonda en que el decían, que yo recuerdo que era sitar, no es sitar, aunque el sitar tiene ese origen. No, es que el sitar, ¿os acordáis cuando sale el Maharishi Mahesh Yogi con los Beatles? Que es cuando meten los instrumentos hindúes. Pues el sitar suena además parecido. Este hombre sabe de todo. No, hombre, es que de eso me acuerdo. Es un argumento tan simple, ¿verdad? Comparado con otras pelis de cine negro, antiguas o más recientes. Es un planteamiento, un nudo de desenlace, y eso yo creo que es la magia de esta película. Pero es como está hecho. Yo creo que Green, habláis de la música, pero fíjate, yo creo que tanto la música como es muy difícil que el público, la masa, o sea, el público en general, se fije en la fotografía de una película. Y mira, sin embargo, en esta película, sí, la gente se fija en ella, se fascina incluso a los no puristas, llama la atención la música y la fotografía, creo que son las dos claves, y Orson Welles, claro, son las 3 pies de esta película. Yo lo que recuerdo sobre todo son los adoquines mojados. Sí, por eso. Y luego la luz siempre indirecta. Sí. Que eso es lo que le da el toque de expresionismo alemán, que claro. es el expresionismo alemán, que ves las casas así. Decían que los bomberos de la ciudad ayudaron a que estuviera mojada siempre. Porque se volcó la ciudad con la película. En Viena se grabó. En Viena, que además era de verdad el centro del espionaje internacional, porque Austria la hicieron neutral. Pero así como en otros sitios había un follón, es que en Viena, que se ve muy bien, vivían todos los espías de todas las direcciones. Claro. Entonces, claro, las intrigas eran continuas. De hecho, fíjate, es como un documento histórico, porque está rodado, habían pasado ya unos años desde la Segunda Guerra, esta película es del 49, han pasado ya unos años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en el 45, pero claro, está muy en ruinas todavía. Y aprovecha. Es decir, es casi un documento de ver cómo había quedado una ciudad tan maravillosa. Ahí estos se fijan en lo que hizo en Germania Año Cero, Rossellini. Rossellini, el 45, se va a las ruinas de Berlín. Increíble. Y con todo, que era una ruina, todo Berlín, allí hace la película Alemania Año Cero, que además es trágica, es terrible. Y claro, estos hacen otra versión, pero efectivamente también, es que Viena estaba hecha a pedazos. Bueno, Billy Wilder también va a Berlín y hace Berlín Occidente, aquella película con Marlene Dietrich, que también está rodada entre las ruinas. Pero es que el personaje en la de Rossellini es la ruina. Sí. Y es la ruina física, es la ruina moral de los que se tienen que vender. Es que verlo es impresionante con aquellos planos, incluso documentales que vemos. Cuando hace un plano hacia arriba. Es como ver casi las ruinas romanas, ¿no? Da una sensación de vaciez y de abatimiento, ¿no? De ver todo aquello. Curiosidades que se cuentan, por ejemplo, Orson Welles, ¿por qué llega al reparto de esta película cuando además era uno de los actores, directores más discutidos del momento? Sí, Orson Welles, Hollywood no le quería desde Ciudadano Kane, sabéis todo aquel problema que tuvo con Hearst porque temían a Hearst. Claro, temían a Hearst, efectivamente. Y con motivo. Y con motivo, efectivamente. Entonces, Hollywood lo quería, le gustaba mucho como actor,
porque pero no como director. Pero no como director. Entonces, las últimas películas que hace en Hollywood las hace porque Rita Hayworth es su mujer y consigue dirigirla a La dama de Shanghái, que la corta el pelo, ¿os acordáis? Sí, que tampoco es su mejor película. No, tiene la de los espejos, aquello. Eso. Y luego, gracias a Rita Hayworth, hace El extraño. O sea, es decir, Rita Hayworth tenía más poder que se luce como el actor ahí. Con aquella escena del reloj Sí, también tiene muchas cosas que la idea del miedo o de la intriga es muy de Edgar Allan Poe. Sí, claro. Siempre, que es el maestro del terror. Y él vuelve siempre a eso. Estoy pensando, quizá la mejor película es Sed de Mal, que la hace de comisario corrupto. Hay un plano final, que podía ser del Tercer Hombre, en el albañal de una salida de las aguas residuales, cuando cae, que lo mira él, ¿no? Plano del muerto, que además se refleja en el agua podrida. La Virgen bendita. Oye, está muy bien Charlton Heston. Bueno, es que Sed de Mal la hace gracias a Charlton Heston. Sí. Es decir, porque Charlton Heston de repente le dice el productor de la Universal, bueno, Orson Welles va a hacer de policía, y dice, ¿y no se os ha ocurrido que la puede dirigir él la película? Y Charlton Heston hizo mucho por el mundo del cine, muchísimo. Es que era un tipo muy generoso. El planeta de los simios se hace por él, Mayor Dondi se hace por él, esta película se hace por él. Y en cuanto al Tercer Hombre, pues no querían que la dirigiese. Selznick no querían ni que la interpretase porque decía que era veneno para la taquilla, que es lo que ellos utilizaban, las prisiones se utilizaban, pero Alexander Korda dice, no, tiene que ser él. Y habían pensado, fíjate, en Cary Grant, quería que no lo pega contrario. nada. Selznick quería a Cary Grant y querían a James Stewart para el papel de Joseph Cotten. Pero claro, bueno, eso se parece más. Sí, pero Cary Grant es absurdo, ¿no? Aparte que te pasaría salvando de Cary Grant. Claro, efectivamente. Y si eras de los malos. No tenía mucho sentido. Entonces Orson Welles llega allí, pone muchas pegas, porque en las escenas estas que se ruedan en las alcantarillas, ¿os acordáis? Ese alcantarillón maravilloso que tiene Viena, que es como una obra de... Decía él, aquí huele muy mal y yo me voy a coger una infección, yo aquí Pasa no quiero... con las alcantarillas, sí. Y le decía, no, lo que huele es a desinfectante. Le decía, no, y no sé si... Decía, no me lo creo. Decía, se emborracharía. Y entonces, sin mojarse. Y sin mojarse. Y hay muchas escenas que se supone que él, que es un doble, y él exigió las de primer plano rodarlas en los estudios de Londres, ¿no? Porque la película es, como digo, es británica. Siempre se ha dicho... ¿En Pinewood o dónde? Sí, no recuerdo si era Pinewood, probablemente sí. Era que era la clásica de entonces. La que hacían así. Y entonces él siempre se ha dicho, porque la película es que parece de él, ¿no? Es decir, está dirigida por Carol Reed, pero parece totalmente de Orson Welles. Siempre se ha dicho, la habrá dirigido él. Él siempre decía que no había tenido nada que ver, que sí que había cambiado los diálogos. Pues los llega a tener que ver. Los diálogos suyos. Sí, pero bueno. Es que hay una frase muy famosa, que es la más famosa, que la has visto recientemente, que es, en la época de los Borgia, dice, hubo devastamientos, hubo crímenes, había miseria, pero estuvo Miguel Ángel el Renacimiento. En Suiza estuvieron 300 años de democracia y paz, pero hicieron el reloj de Cuco, no hicieron más. Y esta frase es de Orson Welles. Eso, Suiza odia a Orson Welles por esa frase, porque todo el mundo, cuando no sabe cómo quejarse de Suiza, dice, pero no han inventado nada. Desde la flecha de Guillermo Tell, lo único que han hecho es el reloj de Cuco y está copiado de Baviera. O sea que... es una frase... Y él siempre, por lo visto, intentaba hacer esto. Decía, y a mí no se me ocurriría, decía él, inmiscuirme en la labor de un director. Todo fue Carol Reed, que por otro lado es un director estupendo. Excelente. Y hizo Largas la noche, había hecho El ídolo caído, que es una historia muy bonita, la hizo también de Graham Greene, no sé si la habéis visto, es muy bonita la historia porque es un niño que se fija en un mayordomo, ese mayordomo inglés tan recto y tan maravilloso, tan elegante, resulta que es un asesino, pero él le admira tanto que es el niño de la casa, pero lo admira más que a su padre porque es más elegante que su padre, porque tiene mejores ademanes que su padre, y esa decepción, ¿no? Del ídolo caído, por eso se llama. ¿Y hubo un final alternativo a esta película? Hubo, más que final alternativo, hubo un comienzo alternativo. Porque hay una voz en off que Carol Reed no quería. Claro, esta película, al ser hecha coproducida con Selznick para Estados Unidos y y Alexander Korda para Inglaterra, en Inglaterra no querían esa voz. Selznick le hizo a Joseph Cotten que hablase todo el principio. Era como muy explicativo, ¿no? Es decir, les gustaba que más mascao para el público. Al final sí que se mantiene esa... Que, por cierto, me parece razonable. Para que te dure una película y no espiarla, tienes que explicar. No, claro. Es además una historia además muy turbia, ¿no? Porque es este señor que lo que hace al fin y al cabo es la penicilina que va a llegar a los niños, adulterarla y no viven los niños, o van a ser afectados o van a quedar mal. Es un malo que merece morir. Pero que es especialmente jugar con niños, la salud de los niños. Esa es una cosa que era una cosa muy soviética, que lo han seguido haciendo con el polonio. O sea, esto de utilizar una necesidad, por ejemplo, cuando sale
Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, cuando por fin 29 años se tiró en la cárcel sin decir palabra. Fíjate. Y llega a Moscú, lo reciben, héroe de la Unión Soviética, etcétera, le regalan un reloj de oro. Tenía polonio. Y entonces se va corrompiendo, va a Cuba, creyendo que es que con el frío que hace en Moscú, claro, es peor porque con el calor y la humedad de Cuba se acelera y los huesos se le convierten en polvo. Y muere porque lo han matado los suyos, eso sí, está enterrado al lado de Kim Philby en el cementerio de héroes de la Unión Soviética. O sea, los dos grandes agentes de Stalin, Kim Philby y Ramón Mercader. Yo, es que el final me parece apoteósico, es esa imagen además ella es italiana, es que ese final no tiene una cara de italiana en absoluto, es todo lo contrario, es una Alida enferma, fría, como ella sola. No es nada italiana, Senso. Bueno, el proceso Paradigm, la descubrió Selznick. Esa es muy buena. Es de Gisco, del proceso Senso Paradigm. ha envejecido peor, pero que ojos. La llamaban Bali, es decir, al principio no era Alida Bali, la presentaban solo como Bali, para que fuera más exótica, ¿no? Bali escrito. Y la descubrió Selznick. Lo que pasa es que, fíjate, en la película Selznick se quejaba porque decía que ella vestía, es verdad que no lleva vestidos espectaculares, sí que trabaja en un ballet o en la ópera, no recuerdo, y va vestida pues de época, pero decía, es que no tiene glamour, yo creo que ella tenga glamour, o sea, esto de Hollywood, del glamour hollywoodiense, decía, quiero que tenga vestidos más bonitos. Pero no es que en color, los ojos de esos azules de Alida Bali ya te hacen media película. Y no hubiera pegado porque es una actriz. No pegaba. No. Lo que pasa es que, claro, en Hollywood, yo lo defiendo también, a mí es que, incluso aunque no pegue, le mete el glamour, a mí el glamour me encanta, entonces yo soy muy de ese estilo de Hollywood, que aunque no proceda, las obreras de las películas de Hollywood van vestidas como marquesas. Exactamente. Todo esto y mucho más en ese libro, en El tercer hombre, editorial Notorious, podemos comprarlo. Hay librerías maravillosas, ¿verdad?, en las que están todos los libros del catálogo. Muchas gracias. Ya de paso no podemos... Tú me mandas fotos a veces, mira, están tus libros, así que te lo agradezco. Mira, todos los libros. Qué aquí. maja. Muchas gracias. No, majo tú por haber venido a habernoslo contado, Guillermo.